En este tutorial vamos a ver cómo funciona un espacio de trabajo genérico. ¿Qué significa para el espacio de trabajo genérico? Dijimos que Magic Automa funciona con cualquier aplicación. Entonces, todo lo que veremos en el espacio de trabajo genérico será válido para cualquier aplicación. Dijimos que Magic Automa es una aplicación especializada para editores de vídeo, pero aún puede controlar cualquier aplicación. Entonces, todo lo que veremos en este tutorial se aplica a cualquier aplicación, incluso a las aplicaciones de edición de vídeo. Vamos a crear nuestro espacio de trabajo. Para dar un ejemplo muy simple, usemos una aplicación clásica de Windows que puede ser el bloc de notas. Hemos creado un espacio de trabajo dedicado al bloc de notas. Cuando creamos un espacio de trabajo genérico, se crean estas macros, que también están presentes en el comando de voz, en las teclas de transporte. Tenemos el panel de ciclo disponible. El panel de comando para conectar la tableta. Incluso si las macros ya están allí, creemos nuevas macros para que veamos cómo se crean y comprendamos comando por comando lo que hacen. En el espacio vacío del panel de macros hacemos clic con el botón derecho del mouse. Se abre el menú y elegimos la opción Crear nueva macro con asistente. Seleccionemos Activar aplicación y veamos qué hace. No has visto lo que hace porque la aplicación ya estaba en primer plano. Llevemos el bloc de notas al fondo. Y aplica la macro de nuevo. Si hago clic en Aplicación activa, trae el bloc de notas al primer plano. Vamos a crear una macro para el comando maximizar la aplicación. Selecciona la aplicación de destino y la maximiza al máximo de la ventana. Vamos a crear una macro para el comando del menú de la aplicación. Aplicamos y vemos que se activa el menú. Vamos a crear una macro para el comando minimizar de la aplicación. Viste que la aplicación se ha minimizado. Vamos a crear una macro para el comando de restauración de la aplicación. Para ver el efecto de la restauración de la aplicación, primero debemos minimizar nuestra aplicación. Ahora vemos que la restauración de la aplicación devuelve la aplicación al primer plano. Cuando creamos macros debemos ser conscientes de que esta serie de comandos también se pueden usar juntos para crear una macro compleja. Ahora vamos a construir una macro compleja para ver un poco de estas funciones juntas lo que pueden hacer. Una macro puede consistir simplemente en una sola línea de comando. Pero también puede ser complejo con varias líneas de comando en cascada entre ellos. Creamos una macro y usamos el texto de comando que se usa simplemente para insertar un texto en un campo editable. Insertamos el texto. Cambiemos el nombre de la macro modificando estos dos campos. Uno es el nombre de la macro y el otro es la etiqueta del botón.
Probemos la macro. Has visto que al aplicar la macro se activa el bloc de notas y se escribe el texto deseado. Ahora no creamos una nueva macro, pero continuamos creando un comando en esta macro. Seleccionamos el comando del teclado para simular presionar una tecla del teclado. Ingresamos este cuadro de texto y escribimos Ctrl+A que en Windows selecciona todo el texto. Probemos la macro. Ingresó un texto, y lo seleccionó todo simulando la presión del teclado con Ctrl+A. Vamos a crear una nueva línea con el comando copiar, y probar la macro. Escribió el texto, lo seleccionó todo, y lo copió en la memoria. Verifiquemos si realmente está copiado en la memoria abriendo otro bloc de notas, y pegando la memoria. Ahora agreguemos un comando corte. Luego lo hacemos escribir el texto, lo hacemos presionar Ctrl+A, lo hacemos copiar en la memoria, y lo hacemos cortar en la memoria. Probemos la macro. Escribir, seleccionar, copiar y cortar. Ahora veamos la diferencia entre el mensaje y los comandos de confirmación. Mensaje crea un mensaje y espera a que el usuario haga clic en aceptar. En cambio, la confirmación requiere que el usuario elija cerrar o continuar. Si el usuario presiona continuar, la macro continúa. Si el usuario presiona cerrar, la macro se detiene. Por lo que la diferencia entre mensaje y confirmación: mensaje se puede usar para esperar, confirmar en su lugar se usa para esperar la confirmación del usuario. Probemos la macro. Vemos que el mensaje se ejecuta y espera a que el usuario presione OK. Luego se muestra la solicitud de confirmación, sí o no. Probemos la macro, y veamos que al presionar no se detiene la macro y el texto no se pega. Intentemos la macro nuevamente eligiendo continuar, y luego se pega el texto. Así que vimos que la macro continúa si el usuario selecciona continuar, y se detiene si el usuario elige cerrar. Creemos una nueva línea, y siempre seleccionemos el comando del teclado. Haga clic con el mouse en el cuadro de texto. Y presione la tecla Enter. Y digamos que queremos presionarlo 3 veces. La opción de ventana, si se usa, obliga a enfocarse en una ventana determinada. En el caso de una aplicación genérica tengo dos opciones: si selecciono No, antes de simular la presión de la tecla, no selecciono ninguna ventana; si selecciono aplicación principal antes de simular la presión de la tecla, llevo la aplicación principal al primer plano. En este caso el bloc de notas. Probamos la macro, y vemos que hemos agregado a la macro presionar 3 veces la tecla Enter dentro del bloc de notas.
Ahora agreguemos una línea de prueba, y probemos la macro. Has visto que después de presionar Enter 3 veces escribió en. Vamos a crear una nueva línea con el comando deshacer. El comando deshacer deshace la última operación realizada, simula el control Z. Probemos la macro. Viste que escribió en, pero luego presionó control Z, así que canceló la escritura. Vamos a crear una nueva línea con el comando pause. Que se expresa en milisegundos, por lo que si queremos una pausa de 3 segundos ingresamos 3000. El comando pause es importante cuando tenemos que ralentizar una macro compleja para dar una pausa entre una línea y la otra, que por defecto es de 100 milisegundos. Esta línea quiero moverla hacia arriba entre mensaje y confirmación para que una vez que el mensaje esté bien, haya una espera de 3 segundos antes de ejecutar el comando de confirmación. Probemos la macro. Hago clic en aceptar. Antes del mensaje de confirmación, se ejecutó de inmediato. Ahora espere 3 segundos. Veamos la diferencia entre el teclado y la tecla de envío del teclado. Es que en teclado me posiciono dentro de esta caja con el mouse y presiono las teclas que hay que presionar. En su lugar, el teclado envía la tecla. Todavía tiene la posibilidad de seleccionar en qué ventana aplicar la presión de las teclas, pero en el campo de cadena tengo que especificar una cadena basada en la tecla a presionar. Tomemos un ejemplo haciéndole presionar Alt más E para activar el menú de edición. Probemos la macro. Fue rápido, y no apareció, pero presionó las teclas Alt más I. Agregamos otra línea en MDO que se presiona la tecla de tabulación 3 veces, insertamos la cadena entre corchetes. Probemos la macro. No se ve, pero se presionó Tab 3 veces. Vamos a crear una línea con el comando ejecutar, que ejecuta una aplicación. Podemos especificar que se inicie una aplicación con parámetros. En nuestro primer ejemplo simplemente escribimos 3 magicautoma.com.
Privamos de la macro, y vemos que abro el navegador predeterminado, y abro la página especificada. Si queremos crear una macro que no lanza el navegador por defecto, pero por ejemplo Firefox, vamos a seleccionar Firefox, y luego como parámetro ponemos 3 magicautoma.com. Aquí también tenemos la opción de ejecutar el comando como administrador. Probemos la macro, y veamos que la página web especificada se abre pero con el navegador Firefox, ya no con el navegador predeterminado. El comando de ejecución se utiliza para ejecutar cualquier aplicación de escritorio, incluso especificando parámetros. Por ejemplo, si desea ejecutar Edius con el proyecto, seleccione Edius y el nombre del proyecto como parámetro. Queremos lanzar Vegas. Seleccionemos Vegas y probemos la macro. ¿Ves carreras de Vegas? Vamos a crear una macro con el comando del sistema. Hay una serie de macros predefinidas que abren paneles de Windows, como en este caso las propiedades de sonido de Windows. Probemos la macro, y veamos que se abre el panel de propiedades de sonido de Windows. Quiero crear una macro que me abra el administrador de tareas. ¿Ves que el administrador de tareas está abierto? Quiero crear una macro que abra las propiedades del sistema. ¿Ves que se abre el panel de propiedades del sistema? Vamos a crear macros con el comando macro. El comando macro lanza una macro existente, luego las macros que ya hemos creado se proponen en la lista. Por ejemplo, creemos una nueva línea que abra las propiedades de sonido de Windows. Y otra línea, siempre con el comando macro que me hace abrir la macro que creamos para abrir las propiedades del sistema. Así que ejecutemos esta macro que lanza dos macros. Como puede ver, se ejecutaron dos macros. El Magic Automa de esta versión también usa scripts. Selecciono mi archivo de script, que no es más que una especie de lenguaje de programación que vamos a ver en un tutorial dedicado.
El comando de script necesita un tutorial separado porque es bastante avanzado, ya que también tenemos un editor de script integrado en el Magic Automa. Tenemos la posibilidad de crear macros con el mouse. Tenemos que seleccionar el tipo de operación con el mouse, posicionamiento, clic izquierdo, clic derecho o doble clic. Todos los comandos se refieren al clic del mouse. Puede ver que el indicador de posición del mouse cambia, y cuando hago clic con el mouse cambia el valor que tenemos en posición almacenada. Luego creo una macro que coloca el mouse en la posición 250 y 358. Probemos la macro y veamos que el mouse se mueve a la posición deseada. Modificamos esta macro. Con el botón Goto nos muestra cuál es la posición seleccionada, pero también podemos crear una macro con la que pinchas con el botón izquierdo. Con el botón derecho o doble clic, intentemos usar este doble clic. Y probemos la macro. Viste que el doble se realizó en el punto especificado. Cuando cambia esta opción, significa que la posición del mouse ya no es absoluta sino relativa a la posición de la ventana seleccionada. Los comandos mouse last position son macros bastante particulares, y son especialmente útiles cuando vamos a crear macros complejas. Estos comandos se refieren a la última posición en la que el usuario hizo clic dentro de la aplicación de destino. Se explican mejor en el tutorial sobre la macrograbadora en vivo. Vamos a crear una macro de ratón de última posición doble. Esta macro ejecuta un doble clic del mouse, en la última posición del clic, ejecutado en la ventana de la aplicación de destino, antes de ejecutar la macro. Hagamos clic en la palabra macro. ¿Ves estos dos números? El de la izquierda indica la posición actual del mouse, el que está entre paréntesis indica dónde tuvo lugar el último clic del mouse, y eso es lo que más nos interesa. Al hacer clic en la palabra macro, hemos memorizado la posición de la palabra macro. Mira que al aplicar la macro, se hace un doble clic en esa posición. Tomemos otro ejemplo, y hagamos clic en complejo. Intentemos la macro nuevamente, y veamos que se hace doble clic en la palabra compleja. Por lo que es muy importante comprender estos comandos. Creemos otra macro que posicione el mouse en el último punto en el que se hizo clic antes de ejecutar la macro. Vemos que el mouse está posicionado en el último punto en el que se hizo clic antes de ejecutar la macro. El último comando, mover objeto. Mueve el mouse de una posición a otra en la pantalla. Tenemos que memorizar las posiciones inicial y final para establecer los dos puntos inicial y final del ratón. Luego haga clic en memorizar posición inicial y haga clic en el punto para memorizar.
Lo mismo para la posición final, seleccionamos y pulsamos sobre el punto a memorizar. Hemos memorizado una posición inicial y una posición final. Por lo que esta macro moverá el objeto, que en este caso es un clip, de un punto a otro. Probemos la macro. Ve que el clip se ha movido de la posición inicial a la posición final. En cuanto a los comandos genéricos, hemos explicado todo. Gracias.